que me haya invitado y que me permita expresarles un saludo desde España y trasladarles mis ideas. También un saludo afectuoso para Ángel y también para Cristian por su amable presentación. Si les parece, voy a compartir la presentación que había preparado y de esta manera podemos iniciar sin perder tiempo. Estupendo. Me han pedido que les haga una intervención no muy larga sobre la evaluación por pares en revistas científicas, orientada hacia los editores de revistas científicas. Por lo tanto, esa será la perspectiva que yo voy a adoptar, porque inicialmente, como ya se ha dicho, yo soy editor de revistas científicas. Estoy desarrollando actualmente las tareas de editor en jefe en tres revistas científicas de mi ámbito, como ya se ha dicho, el ámbito de la comunicación y el periodismo. Una de ellas es Journalism and Media, que acaba de acceder recientemente a Scopus y ya está indexada en su primer cuartil. La otra es la revista Universitas 21, con la que tengo el gusto de colaborar junto a la Universidad Politécnica Salesiana y junto al doctor Torres. Y la otra es una revista de mi universidad, AD Comunica, que se dedica al ámbito de la innovación en comunicación. Todas ellas son además de acceso abierto, por lo tanto son revistas que tienen esas características. Con lo cual les podré trasladar mi experiencia como editor en estas tres revistas, pero también como editor en otras en las que he participado como editor invitado en algunos monográficos de números especiales, etc. Pero junto a mi experiencia como editor quisiera resaltar que también soy muy activo como revisor. Y eso es importante, como les plantearé hacia el final de mi intervención. Estos son mis datos de revisión que, como ustedes quizá conozcan, pueden ir realizándose a través de la herramienta Publons. Publons era una página web que funcionaba autónomamente y desde hace un tiempo se integró dentro de los perfiles de Web of Science. Por lo tanto, si ustedes tienen un perfil en Web of Science, pueden ir registrando todas sus revisiones en Publons y esta es mi actividad. Como pueden ver, he hecho la actividad por los años y pueden observar que en estos momentos yo estoy en los últimos 12 meses con un ranking de 71 revisiones realizadas, que me sitúa en el 99, en el perfil 90, en el percentil, perdón, 99. Por lo tanto, soy muy activo en la revisión de artículos. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a mi actividad como investigador, pero también me ayuda mucho a mi actividad como editor. Y en eso lo remarcaré. Esa actividad mía como revisor me ha llevado a tener ya registradas casi 400 revisiones de diferentes papers en esta plataforma. Y para que ustedes valoren si soy un revisor duro o no, de cada 4,3 revisiones que hago, una de esos artículos es publicado. Esto me valió el año 2019 el reconocimiento de Publons y Web of Science como top peer reviewer, al estar dentro del 1% en el campo de ciencias sociales. La revisión por pares es, sin duda, un elemento fundamental para las revistas científicas. ¿Por qué? Pues porque constituye un juicio experto sobre un manuscrito científico. Los editores nos enfrentamos con mayor o menor frecuencia en función del éxito que tenga nuestra revista a la llegada de manuscritos, en algunos casos de manera muy habitual. Por lo tanto, necesitamos contar con un juicio experto que nos ayude a tomar decisiones. En ese sentido, la revisión por pares es un aspecto clave para garantizar la calidad y la excelencia de una revista científica. Además, en esta línea, es una vía fundamental para lograr impacto científico y aquello que también es importante para calibrar el éxito de una publicación, que son las citas a los artículos que publican nuestras revistas. Si tenemos buenos revisores, si nuestra revista consigue generar buenas revisiones, publicaremos manuscritos más relevantes, más sólidos y de mayor calidad. Y eso nos va a permitir mejorar el impacto que tiene nuestra revista. Particularmente, encima, si es una revista de acceso abierto, ese impacto puede incrementarse notablemente, según mi experiencia. Eso sí, el proceso de revisión
supone una elevada responsabilidad, porque los revisores actúan como gatekeepers, como guardianes, como porteros de la publicación en muchas revistas. Por lo tanto, es fundamental hacer una buena política de revisión por pares para que nuestra revista incremente la calidad, incremente su impacto y haga un buen servicio a nuestra comunidad científica. Desde este punto de vista, la revisión por pares es una piedra angular, pero tiene algunos problemas. Uno de los principales es que es difícil de conseguir y por lo tanto es un bien escaso. Esto hace que tengamos que articular propuestas y que tengamos que articular toda una serie de políticas sobre la revisión por pares para tener éxito en esta tarea. La revisión es un recurso escaso. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tenemos los editores de revistas, y ustedes se habrán encontrado con este problema frecuentemente, es conseguir suficientes revisores para evaluar los manuscritos. Esto obviamente es más grave en aquellas revistas que tienen una fuerte llegada de manuscritos que en aquellas que reciben un poco menos. Pero a todos nos pasa lo mismo. Es muy difícil conseguir revisores que se comprometan a realizar esta tarea y que además la realicen bien. En algunos casos, yo les puedo trasladar mi experiencia como editor de algunas revistas internacionales en números especiales donde he tenido que gestionar la revisión por pares de los artículos recibidos. En algunos casos he tenido incluso que llegar a plantear en la plataforma, a introducir en la plataforma de revisión hasta 30 revisores para conseguir que 2 aceptaran hacer la evaluación. Por lo tanto, es cada vez más frecuente la escasez de revisores que aceptan esta tarea. Y eso nos pone en una situación realmente complicada a los editores, porque es cierto que sin revisores es imposible garantizar una calidad suficiente en las publicaciones científicas. Pero también es verdad que la elevada competencia de revistas que cada vez necesitan más revisores provoca que no siempre sea fácil encontrarlos. Además, hay varios motivos que están, en mi opinión, acentuando esta escasez de revisores en la que vivimos. Por un lado, podemos encontrar el egoísmo de algunos académicos que únicamente entienden que deben trabajar para ellos mismos y no para un colectivo científico. También la falta de incentivos. Hay personas que deciden no hacer evaluaciones por pares porque no obtienen beneficios con esta tarea. En otros casos, la reducida cultura de comunidad científica que hay en algunos ámbitos, que hace que no muchas personas se sientan implicadas, interpeladas por la necesidad de hacer revisiones. O en otros casos, simplemente por un exceso de trabajo. Y es legítimo que en estos casos, pues, los potenciales revisores prioricen otras tareas más urgentes que la revisión por pares. Esto hace que muchas veces la revisión se sitúe como un punto de la parte final de la lista de tareas para muchos potenciales revisores y que sea difícil conseguir su compromiso. Por ello, es fundamental aplicar toda una serie de políticas claves, no solo para encontrar revisores, sino a la hora de articular y de concebir el mismo proceso de revisión. En este sentido, a mí me parece fundamental articular un proceso de revisión claramente marcado a partir de 2 fases. De una fase inicial en la que el consejo editorial de la revista tiene un papel protagonista y que ahora comentaré, y una segunda fase de revisión por pares. ¿Qué sucede en la actualidad? Pues sucede que la mayoría de revistas se saltan el primer paso y mandan a revisión prácticamente todos los artículos que reciben, con lo cual necesitan un gran número de revisores. En cambio, si nosotros hacemos una planificación de estas 2 fases bien articulada, podemos tener un escenario diferente. Es decir, cuando nosotros recibimos en nuestra revista un manuscrito, debemos jugar un papel inicial donde el consejo editorial haga una primera revisión de la calidad de ese manuscrito.
que valore si ese manuscrito tiene potencial o no de superar el proceso de revisión por pares. Y solo en el caso que sí que lo tenga, pasar a la segunda fase de la revisión por pares. Aplicar esta fórmula de manera clara y decidida tiene grandes ventajas para todos los sujetos implicados. Para la revista y para sus editores tiene la ventaja de no tener que buscar tantos revisores, porque ya han hecho un primer filtrado de aquellos manuscritos que no van a tener la calidad suficiente para finalmente ser publicados. Con lo cual, ya desde esa perspectiva, el número de revisores necesarios se reduce. Para los autores es también una ventaja. ¿Por qué? Porque generalmente esta primera parte de revisión, donde pueden recibir un desk reject o un rechazo de escritorio del consejo editorial, les hace ahorrar tiempo para mandar su publicación a otras revistas. Además, si se hace bien esta fase, en esta primera fase se debe dar alguna motivación, no extensísima, pero sí suficientes argumentos, como para que el autor pueda mejorar en algo su trabajo. Con lo cual, desde esa perspectiva, también el autor gana tiempo y obtiene algún feedback constructivo para mejorar su artículo. Y por último, también gana el revisor, porque yo no sé su experiencia, pero yo, como han visto, tengo mucha experiencia como revisor. Y una de las cosas que les tengo que confesar que me molesta particularmente es cuando recibo un artículo para evaluar por parte de una revista que es manifiestamente malo, que no cumple con los requisitos, que no tiene una metodología, que no tiene una contribución a la literatura. En definitiva, que es un manuscrito que a primera vista se ve que no es un manuscrito que va a superar un proceso de revisión. Eso me molesta porque supone hacer perder el tiempo a los revisores. Con lo cual, si somos ágiles y conseguimos articular bien estas dos fases, en una primera fase el consejo editorial puede hacer un primer filtrado de artículos que van a ya ser rechazados con una comunicación basada en argumentos a los autores y así la revisión por pares necesitará de menos revisores, será más ágil y tendrá más calidad. Con lo cual, un primer mensaje es que no hay que enviar todos los manuscritos a revisión externa, solamente aquellos que puedan tener un potencial suficiente para acabar siendo publicados. Una de las grandes preguntas cuando nos enfrentamos a la gestión de la revisión por pares es cómo encontrar revisores. Hay diversas fórmulas que a veces hay que combinar todas ellas para conseguir el número suficiente de revisores. Yo les traslado las que suelo utilizar en mi experiencia. Una primera vía para encontrar revisores es la base de datos de la propia revista. Para esto es fundamental mantener una base de datos que sea completa, esté actualizada y que permita encontrar a esos revisores. Por ejemplo, que los revisores cuando se registren indiquen con keywords, con palabras claves, cuáles son sus especialidades. Porque si no, que nos aparezca un nombre concreto en pantalla cuando buscamos en la base de datos, pues no va a querer decir nada y no nos va a ayudar. En cambio, si tenemos una base de datos donde a las personas que están allí incluidas se les asignan sus temas de investigación, nos va a ser relativamente fácil encontrar a revisores y hacer la solicitud para ver si la aceptan. Otra vía interesante es revisar la bibliografía del manuscrito, es decir, ver a qué tipo de autores citan los autores de la investigación que hemos recibido y aquellos que puedan ser más pertinentes también podrán ser candidatos para hacer la revisión de ese manuscrito que estamos gestionando. Una tercera vía es realizar una búsqueda a través de bases de datos especializadas como Google Scholar, Web of Science, Scopus, etc. Incluso a través de Web of Science pueden ustedes acceder a búsquedas a través de Publons, que permite también refinar esa cuestión. Es verdad que la antigua web de Publons era mejor para hacer este tipo de búsquedas, pero en este caso con lo que hay nos tenemos que conformar. A través de estas bases de datos podemos acceder a investigaciones y autores que han trabajado temas similares a los del manuscrito que estamos gestionando. Es cierto que en este caso nos va a exigir un poco más de tiempo,
con lo cual vamos a tener que invertir un poco más de tiempo para encontrar revisores. Pero también es otra vía que puede ser efectiva. Y una cuarta, que también es importante, es involucrar a los autores. Es decir, generar una cultura entre los autores que han publicado en nuestra revista de la importancia de la reciprocidad. Esos autores han aprovechado la generosidad y el trabajo de los revisores cuando ellos mandaron un artículo que fue finalmente publicado. Tienen que entender que a posteriori ellos también deben prestar ese servicio para que otros autores puedan acceder a publicar sus trabajos. A mí particularmente me resulta bastante molesto y criticable que haya autores de los que han publicado en las revistas que edito que cuando se les pide una revisión, puntualmente puede ser perdonable, pero cuando se les pide una revisión después de otra y rechazan continuamente realizar revisiones, me parece que es una muy mala práctica y algo muy criticable para, para el servicio que esa revista realiza a la comunidad. Por lo tanto, es importante que eduquemos a nuestros autores en la reciprocidad, en que han de ser autores, pero también tienen que después contribuir como revisores. Es importante también que tengan en cuenta otra vía para obtener revisores que genera más controversia, que es la posibilidad que los autores formulen sugerencias de potenciales revisores. Yo he trabajado editando manuscritos en revistas que permiten esta opción y en revistas que no lo permiten. Mi experiencia en las revistas que lo permiten es que en la mayor parte de los casos son sugerencias poco útiles, porque son sugerencias de personas con las que al final los autores tienen algún tipo de relación. Sí que es verdad que puede agilizar la revisión, sí que es verdad que puede ser una carta que se puede utilizar si no se encuentran otros revisores, pero hay que ser cuidadoso con estas recomendaciones porque pueden generarnos un proceso de revisión de mala calidad. Y estas vías hay que explorarlas para buscar revisores que tengan las cualidades apropiadas, porque sí es cierto que puede ser complicado encontrar un revisor, es cierto, pero todavía es más complicado encontrar un revisor de calidad, que tenga las cualidades apropiadas. Pero creo que como editores debemos aspirar a conseguir revisores con las mejores cualidades. En este sentido, ¿cuáles son las principales cualidades que, bajo mi punto de vista, deben tener los revisores de artículos científicos en nuestras revistas? Un primer elemento es clave. Los revisores tienen que ser expertos en el tema, tienen que ser grandes conocedores del tema. Por lo tanto, es fundamental poner en primer plano la expertise del revisor. En este sentido, es fundamental que ustedes como editores tengan en cuenta una cuestión para evitar caer en una mala práctica que puede desprestigiar a su revista, que es enviar peticiones de manera aleatoria o desordenada a revisores que están alejados del tópico de ese manuscrito. Por ejemplo, yo en bastantes ocasiones recibo peticiones para hacer evaluaciones, por ejemplo, de manuscritos, no de revistas, porque puede ser que alguna revista de algún campo diferente al mío reciba un manuscrito en el que yo pueda realizar una aportación porque tenga que ver con mi campo. Pero les estoy hablando de manuscritos, por ejemplo, de medicina o manuscritos de ingeniería, que nada tienen que ver con mis áreas de trabajo. Cuando yo recibo ese tipo de peticiones, automáticamente pienso que se trata de una revista poco seria y de poca calidad. Por lo tanto, tengan en cuenta que los revisores van a medir la calidad de su revista por la pertinencia de las invitaciones que reciben. Si reciben una invitación de un tópico que les resulta interesante, será incluso más fácil que acepten, porque va a ser algo que incentive su curiosidad a conocer esa investigación porque de esa manera van a mejorar su conocimiento en su campo. Pero en cambio, si reciben revisiones de temas completamente ajenos a sus especialidades, va a ocurrir justo lo contrario. Por lo tanto, tengan cuidado en este proceso. La expertise ya hemos dicho que es clave, pero bajo mi punto de vista no es la única cuestión. Obviamente, es un aspecto, podríamos decir, fundamental, pero
a este conocimiento experto hay que añadir otras cualidades básicas. Por ejemplo, que los revisores sean puntuales a la hora de entregar su revisión. De poco nos sirve que alguien que sepa mucho del tema acepte hacer una revisión si demora 3 o 6 meses en entregarla, porque lo que estará haciendo es bloquear el proceso de gestión editorial de ese artículo. Por lo tanto, también es importante que tengamos en cuenta que sean revisores que cumplan con los plazos establecidos, que sean puntuales en la entrega. Puntuales no quiere decir rápidos, es decir, hay revisores que por motivos diferentes, quizá al día siguiente que les hemos hecho la petición, ya nos han enviado la revisión. No me estoy refiriendo a la rapidez, me estoy refiriendo a que cumplan con el plazo establecido. También otro aspecto fundamental es el interés y el compromiso. Lo decía antes, yo muchas de las revisiones las acepto porque son artículos que por su temática me interesan, con lo cual me permiten estar al día de la literatura que se genera en mi campo y me obligan a leer, que a veces, si no, pues con otros compromisos, pues lo dejo en uno de los últimos lugares de la lista. Que el tema sea interesante, que conecte con los intereses del investigador es fundamental y eso hará que el revisor se tome más en serio su trabajo y se comprometa más en ofrecer una revisión de calidad. Una tercera cualidad fundamental es que los revisores tienen que tener una actitud constructiva. Esto no siempre es fácil. Los revisores tienen que entender que su papel no es de censores, que su papel es de contribuir a mejorar la calidad de aquellos artículos que tienen una base suficiente para ser mejorados y detectar aquellos que por los motivos que sean no pueden seguir el proceso editorial porque tienen fallos graves. Pero la actitud del revisor no tiene que ser siempre destructiva, de buscar la manera de hundir un manuscrito, de buscar la manera de rechazar un manuscrito. Hay revisores que se jactan muchas veces de adoptar esta actitud de estar constantemente rechazando y que creen que eso los convierte en mejores académicos. No es cierto. Es mejor el revisor que da argumentos para mejorar un texto. Es mejor un revisor que da sugerencias para hacer un manuscrito más sólido, mejorar, en definitiva, aquello que tiene entre las manos. Y, naturalmente, una última cualidad de las muchas que podríamos añadir es la rigurosidad. Es decir, que se tomen en serio su trabajo y evitar que sean revisiones basadas en el gusto personal. A veces, todos como autores o como editores hemos visto revisiones que al final se podrían resumir en la frase simplemente este manuscrito no me ha gustado y por eso lo rechazo. Esto es una mala práctica, esto es un error, esto es fruto de no entender qué tiene que hacer un revisor. O también revisiones que sean muy telegráficas, que lo resuelvan en un par de frases y que por lo tanto no den argumentos. Eso no sirve para mejorar la calidad de los manuscritos, tanto los que se vayan a publicar como los que se rechacen, porque si al final estamos dando argumentos y los revisores están generando argumentos, esos autores podrán rehacer su manuscrito, enviarlo a otra revista y llegar a poder publicar. ¿Cuáles son las funciones de los revisores en esta línea? Pues es fundamental, bajo mi punto de vista, que entendamos que el revisor es un asesor del editor. Es alguien que como editores nos asesora, porque nosotros no podemos saber de todo, nosotros no podemos estar leyendo a fondo todos los manuscritos que recibimos, con lo cual necesitamos a alguien que haga ese trabajo por nosotros. Es fundamental que entendamos que los revisores no son los editores, no son falsos editores, son asesores. Los revisores no toman decisiones, hacen recomendaciones. Alguna vez yo he trabajado con algún asistente editorial en alguna de las revistas que les he mostrado y me he encontrado con el siguiente problema. Hemos recibido 3 revisiones, 2 de las cuales no publicables y una que plantea que con modificaciones un artículo puede seguir adelante. Este asistente editorial me ha trasladado la idea que
como el marcador de puntaje marca 2 para rechazar y 1 para continuar el proceso, debemos rechazarlo. Mi respuesta siempre ha sido la misma. ¿Por qué? Porque los argumentos son sólidos e identifican problemas graves que no se pueden solucionar. En ese caso, rechacemos. Porque resulta que a veces nos encontramos con que hay revisores que piden o que hacen la recomendación de rechazar un artículo sin suficientes argumentos de base. El hecho de que dos revisores pidan rechazar un artículo y uno pida continuar con la revisión no quiere decir que tengamos que automáticamente rechazarlo. O al revés, en manuscritos donde podamos tener tres opiniones, de las cuales dos pueden ser favorables a que el manuscrito continúe revisándose y una que no, quizá la que no ofrece argumentos de peso suficientes, sólidos y claros como para que el proceso se acabe ahí y se rechace el manuscrito. Por lo tanto, no confundamos la tarea del revisor. El revisor no es un editor encubierto, no toma decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar los editores. Nos hacen recomendaciones. Un aspecto adicional fundamental que yo les aconsejo que si sus revistas caen en estas políticas, lo eliminen automáticamente. No debemos pedir a los revisores que se ocupen de revisar aspectos formales. Por ejemplo, las normas, si se siguen las normas de citación de la revista. Eso tenemos que hacerlo desde el consejo editorial. Los revisores no deben conocer todas las normas de todas las revistas del mundo y aplicarlas. Deben centrarse en el contenido, no en los aspectos formales, que los debemos resolver desde los comités científicos. Es una muestra de poca solidez como revista que se nos pida a los revisores que hagamos evaluaciones de aspectos formales. Una cosa es que la redacción sea adecuada, bien, pero es lo máximo que se le puede pedir a un revisor en cuanto a aspectos formales. Con lo cual, desde esa perspectiva, tengan en cuenta esta recomendación en sus políticas. También el revisor debe ser neutral y confidencial, es decir, debe aproximarse al manuscrito sin prejuicios a priori y debe realizar su tarea con confidencialidad. Además, debe ser responsable y mantener un comportamiento ético. No debe usar información que ha leído en los manuscritos que está revisando en beneficio propio. Debe declarar si detecta algún conflicto de intereses para que se le separe de ese proceso de evaluación. Debe tener un conocimiento experto clave, es decir, debe ser consciente que cuando acepta la revisión se presupone que tiene el conocimiento clave. Por lo tanto, tiene que ser responsable y ético para que el proceso funcione correctamente. Algunas notas sobre la organización del proceso de revisión. No me interesa tanto hacer un flujo editorial de que se hace en una revista cuando se recibe un manuscrito, porque muchos de ustedes están más que acostumbrados a hacerlo. Por lo tanto, me centraré más en algunos consejos o en algunos elementos que, en mi opinión, deberían tenerse en cuenta a la hora de poner en marcha el proceso de revisión. Es clave que por parte del Consejo Editorial, en primer lugar, articulemos una optimización de los tiempos. Es decir, que en aquellas tareas que dependen del Consejo Editorial seamos ágiles. Cuando nos llega un manuscrito, si tenemos que comprobar si cumple unos requisitos mínimos y tiene una calidad suficiente para enviarlo al proceso de revisión, no debemos tomarnos 2 o 3 meses para hacerlo. El proceso de revisión en sí exige un tiempo, por lo tanto, en lo que depende del consejo editorial, seamos lo más rápidos posibles. Si podemos tener un dictamen de si ese manuscrito puede seguir o no en el proceso de revisión por pares, en 2 días o en 3 días, mejor que en 10 días. Con lo cual, es fundamental que nos comprometamos con unos tiempos lo más rápidos posible. Lo mismo con la asignación de revisores. Si nosotros tenemos un manuscrito que hemos decidido enviar a revisión y tardamos un mes en asignar los revisores, estamos retrasando el proceso editorial. Yo como autor he recibido, y probablemente ustedes tienen experiencias similares, respuestas de revistas prestigiosas hasta 11 meses después de enviar mi artículo. Les aseguro que no he quedado con una buena imagen de la profesionalidad de los consejos editoriales de estas revistas.
11 meses es un tiempo excesivo para dar respuestas. Ahora, si uno va demorando los plazos, pues enseguida va pasando el tiempo y puedes encontrarte con este tipo de malas prácticas editoriales. Por lo tanto, seamos ágiles en lo que a nosotros, a los editores, nos afecta. Agilicemos al máximo lo que está en nuestras manos. Segunda idea importante. Ofrezcamos un tiempo suficiente a los revisores para hacer su trabajo. ¿Qué quiero decir? ¿Quiero decir que los revisores tengan tiempo infinito? No. Pero quizá quiero decir que a lo mejor en 15 días los revisores no pueden hacer una revisión. Quizá depende del estilo que nosotros busquemos de revisiones, tengamos que plantearnos que hay que encontrar el tiempo adecuado. Quizá un mes, 3 semanas, que desde ese punto de vista permitan a los revisores también aceptar con más facilidad nuestros encargos. Hay que ofrecer tiempo a los revisores para que lean y maduren sus ideas, pero es verdad que hay que ser estricto en una cuestión, en el tiempo que se les da a los revisores para aceptar el encargo de la revisión. Yo en esto sí que les aconsejo que sean muy restrictivos y que, por ejemplo, den una semana de tiempo a los revisores para que contesten y digan si sí o si no van a hacer la revisión. Máximo 10 días. Si en ese periodo no han recibido noticias, yo siempre desasigno a los revisores e incluyo nuevos para evitar bloquear el proceso y que sea más lento de lo estrictamente necesario. Es importante eso tenerlo en cuenta. También otro consejo importante, sobre todo si ustedes se topan con revisores que están muy ocupados y que además pueden haber aceptado varias revisiones y que, como hay un tiempo amplio, pues pueden haber dicho, me ocuparé más adelante. Usen los recordatorios. Envíen un recordatorio. Su revisión vence en una semana. Su revisión vence en 10 días. Su revisión vence mañana. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que algún revisor se despiste. Con lo cual, estos recordatorios vuelven a conectar a los revisores al proceso de evaluación. También puede ser interesante, sobre todo si ustedes se dirigen a revisores, digamos, más jóvenes, porque por las características de su revista, los revisores más experimentados no suelen aceptar los encargos, etcétera. Está bien que ofrezcan directrices que orienten al revisor. Indiquen al revisor, no con unas largas instrucciones, sino con unas breves notas, qué esperan de su trabajo y especialmente en qué se debe fijar, porque eso es fundamental. Y después hay una decisión clave que afecta al proceso de revisión. Si el formato de evaluación va a ser abierto, es decir, con una caja de texto que rellenar, o va a ser pautado con un formulario con diversos campos. Por ejemplo, que en un campo el revisor nos ofrezca su evaluación sobre la metodología, que en otro nos ofrezca su evaluación sobre los referentes teóricos y la revisión de literatura, que en otro nos ofrezca su revisión sobre la contribución que hace el manuscrito al campo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué decirles en este caso, porque es una cuestión que depende mucho de las políticas de su revista. Yo trabajo con los dos tipos de formas, de formatos de evaluación. Pero si me veo como evaluador, me siento más cómodo con el formato abierto. Aunque es cierto que el formato abierto puede provocar un problema, que es que el revisor eh, nos dé su opinión solo sobre una parte del manuscrito. Hemos de presuponer que el resto de partes están bien. Por ejemplo, si no nos dice nada de la metodología, hemos de presuponer que está bien. Quizá a lo mejor es presuponer demasiado. En todo caso, sí que es importante esta decisión porque esta decisión afecta y mucho al proceso de evaluación. Si es una evaluación abierta, muchas veces los revisores aceptan más fácilmente porque un formulario exige mucho trabajo y ven una revisión muy larga. Pero es cierto que ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Como ustedes saben, hay diversos tipos de revisión. No es mi idea examinarlos a fondo porque si no, el tiempo que tengo asignado lo usaría prácticamente solo con esto, pero sí al menos situarlos en nuestra charla de hoy. Un primer sistema es el sistema de revisión simple ciego, en el que el revisor conoce la identidad del autor o los autores, pero el autor o los autores no sabe quién le está revisando. Según las diversas
experiencias en este tipo de revisión, esto ofrece algunas ventajas como que es más fácil identificar si hay conflictos de interés y por lo tanto que el revisor sea parte del proceso si tiene algún tipo de interés implicado. También muchas veces esto sirve para eliminar sesgos porque de esta manera no hay sospechas de quién puede estar detrás de la autoría. También tiene inconvenientes, como por ejemplo que se puede perjudicar a autores de determinados países que sean poco importantes científicamente o autores que están en el inicio de su carrera y sean poco conocidos. Y a la inversa, que se beneficie a autores muy prestigiosos simplemente por el hecho de serlo y que por lo tanto, cuando uno se encuentre, un revisor se encuentra ante un autor muy relevante, prácticamente se sienta directamente eclipsado por su protagonismo y tolere que ese autor cometa errores sin indicarlos. La segunda forma de revisión es la más extendida en la mayoría de revistas, es la revisión doble ciega, que plantea que ninguna de las partes conoce la identidad del otro, ni el autor conoce a sus revisores, ni los revisores conocen a los autores. Esto supone algunas ventajas porque elimina la subjetividad y los prejuicios a priori, aunque no del todo, y también permite que los revisores se centren en la calidad del trabajo. Pero también tiene inconvenientes, porque al final muchas veces si el autor y el revisor son de un campo muy concreto, es relativamente fácil llegar a identificar al autor. Y también muchas veces ofrece, podríamos decir, un margen de maniobra demasiado grande a los revisores para criticar de forma gratuita y excesiva. Volveremos sobre esto. Pero para que me entiendan, a veces la revisión de doble ciego, como nadie se conoce entre sí, ofrece al revisor aquello que al famoso espía se le daba, que es licencia para matar, con lo cual supone un peligro en términos de que la evaluación sea poco respetuosa. Y por último, la tercera modalidad es una modalidad menos aplicada habitualmente por las revistas, que es la revisión abierta. Desde finales de los 90 se están haciendo experiencias de este tipo de revisiones, que son revisiones en las que tanto los autores como los revisores conocen sus identidades y además está permitido que dialoguen entre sí para mejorar el artículo. Esto ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, ofrece una revisión donde la voluntad constructiva es mayor, porque la identidad del revisor se conoce. También permite generar un diálogo para ayudar a mejorar el manuscrito. Y también el revisor es mucho más cuidadoso, sobre todo cuando esta revisión abierta acaba publicando también el contenido de las revisiones junto con el nombre de los revisores, porque al final el material que ha generado el revisor será público y será conocido. Pero también plantea inconvenientes. Por ejemplo, a veces a este tipo de revisión abierta se le acusa de tener un nivel demasiado bajo de crítica a los manuscritos y ser muy conformista para no enfadar a nadie. También a veces puede generar disputas entre los autores y los revisores, que como conocen sus identidades pueden entrar en un conflicto. Y a veces también este tipo de revisión genera unos plazos más lentos porque exige más tiempo, ya que muchas veces si se van a publicar las revisiones, los revisores quieren estar seguros de cuidar al máximo el producto que están elaborando. Es cierto que últimamente ha habido algunas revistas importantes a nivel internacional, por ejemplo, F1000 Research o Open Scholar, que están apostando por este tipo de revisión, y algunas editoriales que intentan hacer experimentos sobre esta cuestión. Pero predomina la revisión de doble ciego. Junto con la tarea del revisor, como editores, es fundamental que no perdamos de vista que nosotros, los editores, tenemos que ser revisores de los revisores. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los editores debemos leer cuidadosamente los textos de la revisión, no simplemente mirarlos en diagonal y enviarlos a los autores, sino leer bien qué se nos está diciendo, cuál es el consejo que se nos da, cuál es el asesoramiento que se nos da. En este sentido, bajo mi punto de vista, es fundamental que los editores descartemos las revisiones que sean irrespetuosas y que incluyan ataques ad hominem. No es adecuado que nosotros hagamos llegar esos textos a los autores
porque nos vamos a desprestigiar nosotros, nuestra revista, permitiendo esas actitudes. Con lo cual, mi consejo es, si ustedes reciben alguna revisión irrespetuosa, descártenla y pidan una nueva. Porque esto es, como diría aquel, peor el resultado que el beneficio posible que se pueda obtener. También es importante que como revisores, cuando veamos los argumentos que nos plantean los revisores, valoremos si nos interesa o no pedir nuevas revisiones. Yo solamente aconsejaría hacerlo cuando existen dudas muy, muy razonables. ¿Por qué? Porque si no supone alargar el proceso editorial y muchas veces abusar de los revisores, que ya hemos dicho que son un bien escaso. Si uno tiene claro que algunos argumentos son ya muy sólidos, ¿para qué vamos a pedir otra revisión para tener dos a favor y dos en contra? Ya tenemos claro que los argumentos en contra no son adecuados. Bueno, pues en ese caso no es necesario que sigamos con más revisores. También es importante, y paso al último punto antes de entrar en la cuestión del liderazgo editorial, valorar la coherencia entre los argumentos y el puntaje. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay revisores que dan argumentos que no tienen un fuerte componente de crítica, pero el resultado de su evaluación es rechazar el manuscrito. Bueno, esto no es coherente. Y nosotros como editores hemos de ser quienes apliquemos esa coherencia. Al final, ¿a nosotros qué nos interesa? ¿El rótulo rechazar o eh, realizar modificaciones o aceptar? Si es así, nos estaremos equivocando. A nosotros lo que nos tiene que interesar como editores es el contenido de la revisión. Por lo tanto, si un contenido de la revisión no es crítica y recomienda rechazar, no rechacemos, planteemos esas modificaciones, porque estaremos cometiendo una injusticia con los autores y estaremos siendo, en definitiva, incoherentes. Busquemos esa coherencia entre argumentos y puntaje. No pasa nada por articular, digamos, un manuscrito o una decisión de un manuscrito basado en que un revisor que dice no publicable o rechazar, nosotros consideramos que no tiene argumentos suficientes y que se pueden hacer cambios. No estamos siendo poco éticos haciendo eso. Y por último, otra cuestión fundamental en esta tarea de revisión del revisor es un aspecto para mí clave para los editores, que es ejercer el liderazgo editorial. No debemos subordinarnos a los revisores, sino tener nuestro propio criterio. Los revisores son asesores, no son editores encubiertos. Por lo tanto, somos nosotros los editores los que a partir de lo que nos dicen los revisores tenemos que tomar una decisión. Y a veces pueden ser decisiones complicadas. Por ejemplo, yo como autor he recibido algún rechazo de alguno de mis artículos con revisiones favorables. ¿Por qué? Porque el editor ha considerado que había una serie de argumentos que me has puesto que no justificaban publicar mi artículo, bien porque ya había muchos artículos sobre este tema en la revista, bien porque recientemente se había publicado un artículo similar, etcétera, etcétera. Con lo cual debemos ejercer el liderazgo editorial y no escondernos detrás de los revisores. Para tener revisores y para que el proceso funcione es fundamental pensar también como un revisor y pensar cómo reconocer la tarea de los revisores. Y ahí tenemos varias vías. Por ejemplo, a través de certificaciones de su trabajo. Esto no nos cuesta ningún dinero ni mucho trabajo. Mandar un certificado a los evaluadores, a los revisores de nuestra revista para que lo puedan usar si lo necesitan en sus carreras o en sus promociones. En esta línea, algunas revistas han creado premios a los mejores revisores del año, aquellos que realizan más revisiones y de más calidad. Se les da no un galardón económico, sino un reconocimiento de que han desarrollado su tarea con excelencia, como el diploma que yo les he mostrado, como revisor top, que no me supuso ninguna gratificación económica, pero sí una satisfacción tenerlo. También podemos reconocer a los revisores animándolos a registrar las revisiones en Publons
Para eso necesitamos mandarles un correo de agradecimiento, porque Publons lo que hace es que el revisor envíe el correo de que nosotros le hemos dicho que hemos recibido la revisión y que les agradecemos su trabajo, y así Publons ya lo registra. Con lo cual, ese correo de agradecimiento es importante. Yo a veces hago revisiones y me molesta que las revistas no me manden este correo, porque sí que me gusta tener ordenadas mis revisiones en Publons. Por lo tanto, si no me lo mandan, es posible que la siguiente petición que me haga la revista de estas características simplemente no la atienda. Por una cosa tan sencilla como enviar un correo de agradecimiento que además se puede automatizar a través de la plataforma OJS. También otra vía para reconocer la tarea de los revisores es publicar un listado anual de revisores en nuestra página web, en la web de la revista. Esto también es un elemento que no supone ningún coste. Y luego tenemos una cuestión que ya es un poco más polémica, que es si hay algún tipo de gratificación. En este caso es un debate. ¿Por qué? Porque esto, bajo mi punto de vista, debería afectar solo a las revistas de pago. Eh, por ejemplo, a mí me molesta como revisor hacer evaluaciones para una revista que va a cobrar 3.000 euros o 3.000 dólares por publicar ese artículo y que a mí no se me dé nada. Nada me refiero, no dinero, porque no necesariamente esto se hace por dinero, sino, por ejemplo, un vale de descuento de 100 dólares para cuando yo publique en esa revista. Es tan fácil como eso. Con lo cual, si la revista es de pago, es interesante valorar si estudiamos algún tipo de gratificación, que no quiere decir un pago de dinero, de un monto de dinero, sino muchas veces algún incentivo de un código de descuento o algún tipo de cuestión por el estilo. ¿Mm? O, eh, por ejemplo, permitir tener una suscripción durante 6 meses a esa revista para poder acceder a los contenidos. Es un pago en especie lo que yo les planteo en este sentido. También es fundamental para que los revisores se sientan reconocidos involucrarlos en el proceso, es decir, informarles sobre el resultado del proceso de revisión a través de un correo cuando todo ha acabado. Yo, por desgracia, son muchas las revistas que no hacen esto y muchas veces no sé qué pasó con aquel manuscrito. Nunca más volví a saber. Y eso no me deja plenamente satisfecho. Porque lo que sí que es fundamental, bajo mi punto de vista, es que el revisor debe quedar satisfecho del proceso editorial de evaluación que ha tenido nuestra revista. Porque de esa manera se creará una vinculación con ese revisor y nuestra revista, generando una comunidad. Y nos será más fácil que en el futuro acepte revisiones sobre que le pidamos sobre los temas que sean de su especialidad. Y ya por último, algunas recomendaciones finales para editores. Como ya les he dicho, hacer revisiones para otras revistas. Esto es importante porque permite estar también en el lado de los revisores. En segundo lugar, conocer a fondo su campo y estar al día. Y también conocer lo que hacen otras revistas de su especialidad. Esto también es muy importante para desarrollar una buena tarea de revisión. Saber a qué comunidad científica sirve la revista y concienciar a los revisores, a las personas que forman parte de esa comunidad, de que tienen que ser revisores. Fundamental, bajo mi punto de vista, una cuarta idea, trabajar a fondo la base de datos de revisores. Que el revisor cumple, pongámosle buena puntuación, tengamos los revisores con sus especialidades para localizarlo rápidamente, que el revisor es puntual, indiquémoslo, que el revisor es lento, indiquémoslo, que el revisor ha hecho una mala práctica, eliminémoslo de nuestra base de datos. Es decir, tengamos una base de datos útil y actualizada. Y por último, fundamental, tener un criterio propio y claro como editores. No buscar que los revisores nos hagan el trabajo o escondernos detrás de los revisores. Se espera de nosotros que desarrollemos un liderazgo editorial y la revisión por pares es, en este caso, una ayuda, un asesoramiento, pero no una supresión de nuestro trabajo como editores. Hasta aquí la parte que yo les quería trasladar y tal y como hemos indicado, podemos abrir un turno de preguntas a continuación. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido información muy valiosa para todos los investigadores, editores, miembros de la red. Vamos a proceder con algunas consultas que han realizado a través del chat. Patricio Vega nos dice, buenos días con todos. Veo que usted es editor de varias revistas científicas. ¿No hay una normativa que limite ser editor de varias revistas?
No que yo conozca, simplemente el tiempo disponible y la energía que uno tenga para hacerlo. Son revistas, en mi caso, que sirven a comunidades que son diferentes. Una es una revista de mi universidad que sirve básicamente a los investigadores españoles principalmente, aunque también acoge encantada a investigadores latinoamericanos. La otra es una revista Universitas 21 más orientada a un perfil de autores latinoamericanos que en este caso es el público principal, y Journalism and Media es una revista de una orientación internacional hacia el público más anglosajón. Perfecto. Una siguiente consulta de Carlos Lozada. Buenos días. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para motivar a los revisores? Pues en parte las que ya he dicho. En mi opinión son clave buscar qué manera es más eficiente según las características de nuestra revista para reconocer el trabajo de los revisores. Puede ser un simple certificado, puede ser una publicación de la lista de revisores anuales en nuestra revista, puede ser un correo de agradecimiento, puede ser una información al cabo de un tiempo de qué ha pasado con ese manuscrito, puede ser una información de qué dijeron los otros revisores, convenientemente anonimizada, para que veamos si nuestro criterio ha sido un criterio que ha tenido la misma visión en otros colegas. En definitiva, este tipo de cuestiones. Y también, bueno, pues puede ser que en función del volumen de revisores que tengamos, pues podamos crear un pequeño premio simbólico, un galardón del revisor del año de nuestra revista. Bueno, pues ustedes pensarán que esto es una cosa menor, pero esto al final da una satisfacción a quien lo recibe y además es un elemento que sirve para mejorar su currículo y para muchas veces promocionar junto a otros méritos que pueda acumular una persona. Perfecto, doctor. Patricio Vega dice, ¿cuál sería el tiempo ideal para ofrecerles a los revisores en el área de medicina? No conozco mucho el área de medicina y me tendrá que perdonar. No sé las costumbres del área en este caso. Sí que le puedo decir más o menos las que yo suelo conocer en mi área, que es el ámbito de comunicación, pero en un sentido más amplio de ciencias sociales. De ciencias sociales, más o menos, los periodos se mueven entre un mes, el periodo, digamos, más amplio, al mínimo 15, 10 días. A mí 10 días me parece muy ajustado, es decir, tiene que ser para personas que justo tengan un hueco en su actividad en ese momento, si no, no vamos a conseguir revisores. Y yo, por ejemplo, en la revista de la que soy editor jefe en mi universidad, estamos dando 3 semanas. Es un plazo así un poco intermedio, ni al mes, ni los 15 días. Pero no sé las costumbres de revisión en medicina, quizá sean otros tiempos los que se manejen en esa área. Muy bien. Emilio Peñalosa dice, buen día. ¿Qué sucede si tengo dos revisiones y una de esas revisiones no cumple con los criterios de una buena revisión? ¿Es preciso que busque un nuevo revisor para reemplazar al editor que no cumple? Desde ya, muchas gracias. A mí particularmente me parece que es lo que se debería hacer. Es decir, si tenemos una revisión irrespetuosa, que es una revisión que usa un lenguaje ofensivo para los autores, que los descalifica sin ningún argumento científico, que en definitiva poco menos que los denigra o los insulta, debemos eliminar esa revisión y si, por desgracia, únicamente tenemos otra revisión, en mi opinión, basar una decisión en una única revisión es muy demasiado justo, demasiado limitado, y yo en este caso encargaría una segunda revisión. Perfecto. Vladimir Jaramillo dice, buenos días. Saludos desde revista Scripta Mundi de la Universidad de Guayaquil. Una consulta. En el caso de que un revisor rechace un artículo, ¿igual se le debe dar un certificado de revisión? Si estamos hablando de que rechace, de que recomiende rechazar un artículo, sí. Otra cosa es que estuviéramos hablando de que el revisor se niega a hacer la revisión. En ese caso, no, claro. Si rechaza su trabajo, no. Pero si ha hecho su trabajo, sí, porque al final lo que nosotros estamos reconociendo es que ha realizado un trabajo. Sí que es verdad que en estos casos mi consejo es que si ustedes dan certificados, los den de manera anónima. Por ejemplo, que el señor tal ha actuado como evaluador de la revista tal durante el mes de junio de 2024.
ya está, no hay que decir si ha rechazado o aceptado. Pero en mi opinión, si ha hecho su trabajo adecuadamente, independientemente del resultado de su trabajo, sí. Otra cosa es si hace una mala, si hace una revisión irrespetuosa, que insulta o que está faltando el respeto a los autores. En mi opinión, en este caso se le debe hacer notar que no, y que ya no se le da el certificado porque esta revisión no es admisible. Perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas. Veo que están muchísimas. Esperemos que el doctor pueda resolverlas todas las posibles. María Vaca dice, buen día con todos y todas. Una consulta, por favor. En el caso de recibir una evaluación muy escueta que no contenga argumentos en su experiencia, ¿ha solicitado al revisor o revisora mejorar su evaluación antes de buscar otra opción? He preferido buscar otra opción, porque entiendo que no ha habido interés por parte del revisor y que ha, digamos, optado por el camino fácil de quitarse del medio ese manuscrito y probablemente es posible que ni siquiera lo haya leído. Con lo cual, yo he optado por otro revisor en estos casos. Perfecto. Vinicio Alvarado dice, buenos días. Algunas revistas solicitan a los autores proponer dos pares revisores. ¿Es apropiado enviar los artículos a estos revisores si podría existir una relación de amistad entre ellos? ¿Cómo se debería gestionar esta situación? Como ya indicaba, hay que ser muy cauteloso con esta situación. ¿Por qué? Porque a veces se pueden producir casos, efectivamente, de que los revisores tengan algún vínculo personal con el autor. Sí que es cierto que puede ser útil tener esa información. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros tenemos dos revisores propuestos por los autores, podemos proponerle a uno de ellos que haga un informe y a otro independiente, y así ganamos ya un revisor menos que tenemos que encontrar. Yo poner todos los revisores que los autores sugieren, creo que puede ser algo complicado en términos de que generen evaluaciones de poca calidad. Pero pues podemos a lo mejor usar uno y buscar otro que no sea propuesto por los autores, y así tener más facilidad para encontrar revisores. Perfecto. Pasamos a las dos últimas preguntas. La doctora Jenny Pontón dice, muchas gracias, doctor Casero. Excelente su charla. Si le informamos a los revisores sobre la decisión editorial del artículo, ¿qué pasaría si la decisión editorial no está acorde con lo que dijo el revisor? Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque los revisores a veces confunden su labor. Los revisores no son los dueños del manuscrito. Los dueños del manuscrito somos los editores. Los revisores son asesores. Con lo cual, en el caso que pase esto, yo le aconsejo que ustedes tengan ya un correo, a formato de correo preparado, un texto de correo preparado, en el que le digan al revisor cuáles son sus funciones y cuáles son las funciones del evaluador, y que de esta manera le digan con toda la educación posible que las opiniones que han vertido otros colegas han permitido que la decisión sea diferente a la que él o ella planteaba. ¿Puede ser que el revisor se enfade y no quiera hacer más revisiones con nosotros? Puede ser, pero a lo mejor va a pasar lo mismo si no les informamos cuando ven el artículo publicado en nuestra revista. Con lo cual, en este sentido, quizá sería mejor apostar por la transparencia y tener una explicación adicional por si nos la solicitan. Perfecto, doctor. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pasamos a la última consulta de Vinicio Alvarado. Dice, otra pregunta, por favor. ¿Podría ampliar el tema del registro en Publons? Sí, ustedes pueden como editores también hacer esto que les voy a explicar. Publons es una página web que nació de manera independiente y posteriormente fue adquirida por Web of Science. Por lo tanto, si ustedes van a buscar las instrucciones a través de Google de Publons Web of Science, allí les explicará cómo funcionar, pero básicamente consiste en abrirse un perfil. En ese perfil ustedes incluyen sus datos, se genera el identificador, el ID, el identificador como investigador que tendrán ustedes, y ustedes pueden, cada vez que hacen una revisión, mandar a un correo electrónico, digo de memoria, creo que es reviewers@webofscience.com, mandan la carta de agradecimiento que la revista les manda diciendo que ustedes han realizado una revisión para esa revista. Publons verifica que eso es cierto
Tarda un tiempo porque lo verifica, es decir, puede tardar 3 días o una semana, depende del volumen de solicitudes, y lo añade a su perfil. Es interesante que sepan que ustedes también pueden hacer esto como editores. En este caso la dirección es diferente, es edits@webofscience.com. En este caso ustedes mandan que les agreguen a su perfil todo el trabajo que han hecho como editores, de los manuscritos que ustedes han gestionado o manejado. Por lo tanto, Publons, ¿qué hace? Pues servir un poco, si quieren ustedes, como registro de todas las evaluaciones por pares y de todos los manuscritos que como editores hemos gestionado sin tener que luego buscar uno a uno todos los correos esos de agradecimiento que recibimos, ¿eh? Por lo tanto, para mí me resulta bastante útil y es una manera, si ustedes quieren, de evitar perder revisiones. Y tenerlas todas registradas. Ya digo, si ustedes buscan, no tengo el link concreto, pero muy amablemente una de las personas que hace usted lo han enviado. A través de ese link ustedes pueden registrarse y es a través de los correos que reciben, o bien como revisores o bien como editores, que los tienen que enviar a una dirección de correo y allí se procesa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido información muy importante para todos los miembros de la red. Quizás algún mensaje, algún comentario final para los miembros de la red, sí, doctor Casero. Pues simplemente trasladarles todo mi apoyo, decirles que la tarea del editor es una tarea complicada, es una tarea dura, donde desgraciadamente pues hay que tomar decisiones que no a todo el mundo gustan y que no siempre son fáciles de tomar, porque a veces el proceso de revisión establece muy claramente que un manuscrito tiene calidad y que por lo tanto con unas mejoras se va a publicar. A veces establece muy claramente que un manuscrito le falta calidad y por lo tanto se puede rechazar fácilmente, pero desgraciadamente hay muchos casos donde lo que predomina es la escala de grises. Y en la escala de grises, pues es difícil a veces acertar siempre, a veces uno puede equivocarse, pero es importante que tengamos unas políticas claras, unos criterios claros y que sobre todo sepamos por qué hemos tomado cada una de las decisiones, para que si alguien nos pide una explicación adicional, la podamos dar. No tenemos que escondernos, tenemos que tener ideas claras y ejercer el liderazgo editorial. Y en este sentido, la revisión por pares es fundamental. Y naturalmente, desearles todos los éxitos con sus revistas y el mejor de los trabajos. Perfecto, doctor. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted por toda su experiencia, por todo su aporte para la red, a todos los participantes. Nuevamente, muchísimas gracias por su interés en las actividades de la red de editores y revistas científicas ecuatorianas. Les recordamos que esta charla informativa ha sido grabada y será cargada en nuestro sitio web rersi.ps.edu.es. Estamos muy al tanto de nuestro correo electrónico en el caso de que tengan sugerencias de charlas, pues estaremos prestos a aceptarlas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias, buen día. Pase muy bien.